Sí, Albert, una cosa que yo me he puesto a pensar a raíz de lo que hablamos de la policía, de lo que hablamos de las pandillas, principalmente de la policía, y cuando hablamos de lo que tenía que ver con el presidente de El Salvador, tiene que ver con los gobiernos. Es decir, tú sabes que aquí en Latinoamérica tenemos la fama de que todos los gobiernos, o la mayoría, porque no quiero ser absoluto, porque no es que sean todos, pero la mayoría, o por lo menos tenemos la fama de tener gobiernos corruptos. Sí, cuando llegamos a esa parte, no es que nosotros seamos un buen ejemplo, No, principalmente para nada. Latinoamérica, porque por algo nos clasifican de tercermundista. También. Entonces, llegamos a un punto que, lamentablemente, que llegan el poder, hace y deshace, pero no ayuda casi el pueblo. Eso es verdad. Eso es lamentable, pero lamentablemente es la realidad. Eh, Y, y bueno, eh, no es que vamos a decir que estamos hablando mal de tal gobierno, no. Eso es casi en todos los gobiernos, tanto yo sea iba a de decir nuestro para decirle país. cuál año, pero ya que tú No, no, dijiste eso me callo. vamos a decir, no vamos a mencionar cuál gobierno porque estamos hablando en general, Sí, para que luego no haga una disputa de problemas de política. Porque si hablamos de tal gobierno, entonces va a crear una red de conflictos. Así que vamos a tratar de evitar eso, de hablar un gobierno específico. Así que vamos a darle mejor bienvenida a este episodio. sí. Bienvenidos sean al podcast Ayeoso con ustedes Carlos. y Albert. Y en el día de hoy vamos a hablar del gobierno. Ya que nosotros hablamos de los episodios anteriores de la policía y también de la pandilla, yo creo que el gobierno viene siendo ya el tema más importante que abarca tanto de la policía como de la pandilla. No, sí, En- claro. sí, y bueno, eh, ya llegado a este punto, podemos hablar un poquito, porque tampoco es que vamos Ujú. a dar redundancia a ciertos partidos políticos. Podemos decir qué es lo que ha pasado en este transcurso de este gobierno, Carlos. Yo creo que en el gobierno de ahora, primero vamos a hacer claro en una cosa. Hay puntos de vista con los que no estoy de acuerdo con este gobierno. Voy a ser claro con Ujú. eso. Ahora, mencionado eso, hay cosas positivas que sí ha hecho el gobierno de ahora. Por ejemplo, eh, una libertad en cierta forma con lo que viene a ser la Procuraduría. Digo cierta libertad porque no sé hasta qué punto son libres. Ya ellos han podido hacer un poco más de trabajo. Tenemos lo que son las construcciones aquí en Santiago, Ujú. que me molestan más que nada porque yo tengo que tomar mi transporte y llego tarde por culpa de eso. Bueno, pero es un proceso, Carlos, que debemos pasar todos, ya que un futuro nos puede beneficiar mucho. Pero Yo sé. somos parte de la réplica de respecto a eso. No, Tenemos sí, que yo aguantar sé. eso. Pero yo realmente de gobierno de aquí yo no sabría decir mucho, la verdad. En tu caso no sé qué tú... No diría muy bien, ni muy mal, ni fu ni fa. Eh, Es lo mismo hasta ahora. es lo mismo hasta ahora. Vamos a ver más adelante cómo se va. Por eso que no me gusta hablar a temprano. Que este gobierno lo hizo bien, que si yo qué, voy a votar por el otro año. No, va, no es así. Hay que analizar cada punto. Qué ha hecho este gobierno y qué ha hecho el otro sin contar los antecedentes de cierto partido. Claro. Y también no podemos decir que este gobierno es mejor que el otro, porque en realidad no hubo mucho cambio que digamos, simplemente Un que cambio de gobierno. un cambio de gobierno, básicamente porque esos proyectos ya estaban anteriormente en cierto gobierno, pero ahora mismo se está haciendo construcción en este gobierno, más lo que puso el otro gobierno, este gobierno. Me gustaría hacer una lista de cuántas veces tú dijiste gobierno. Es que no voy a mencionar los partidos. No, está bien. No, No voy a mencionar los partidos. yo entiendo. Pero es que me hace gracia. Ajá. Pero está bien. Para no enredarnos en ese tema de cómo ha sido este gobierno, mejor vamos a hablar de cómo creemos que debe ser un gobierno. Tú ves. Sí, yo creo que es una pregunta importante, ya para evitar de hablar de la palabra gobierno, gobierno, gobierno. Exacto. Y creo ¿Cómo que, tú crees que debería ser la autoridad de sí, un país? Lo voy a decir vamos así. a decir la autoridad. La autoridad debe de pensar cómo
cómo vamos a decir, ver los puntos fuertes que tiene el gobierno, tratar de mantenerlo a ese nivel, Ujú. luego ver cómo está la situación de cada rincón del país, para que luego cada senador trabaje con esa parte que le Ujú. toca, el alcalde también principalmente, eh, luego también ver lo que necesita el pueblo. Ah, sí. Eso también es importante, sin que tampoco el pueblo abuse de ese poder. Sí, es cierto. Porque, ok, yo estoy viendo que el pueblo tiene tal de dificultad en tal zona, vamos a tratar de mejorar, vamos a decirlo, no carrocería, perdón, la carretera y ver que por lo menos así fluya mejor el tránsito. Eso Sí. sería una opción. Ahora, decir que cada cosa que se queje el pueblo y tener que solucionarle todo eso que se queje el pueblo, entonces eso ya sería un abuso. No, sí, estoy de acuerdo, porque es algo común de aquí y creo, no sé cómo opinan cada pueblo de cada nación, pero algo común de aquí es echarle la culpa al gobierno. A No porque cualquier, tal partido, y me digo, hermano, pero, ok, sí, en cierta forma el poder estatal tiene que encargarse de contribuir, pero no podemos estarle cargando tantas cosas a un mismo grupo de personas. Nosotros también debemos aportar. sí, porque como hablamos de la iglesia en el episodio anterior, queremos exigir, pero no queremos actuar. Ujú. Entonces llegamos a un punto de que toda la cosa la queremos muy fácil, para luego cuando toque nuestra parte, entonces como que no, que ya yo veo que lo están haciendo bien, buscar excusas, básicamente. Sí, entonces estoy de acuerdo contigo, debe haber un equilibrio y el gobierno tiene que fijarse en lo que el pueblo necesita, porque al menos en cuanto a mí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y lo principal para mí de las personas que se encarguen de el avance de un país, en vez de velar, en vez de procurar que se cumplan los propósitos y los deseos de un partido, que es lo que hacen casi todos los gobiernos, Ujú. al menos en el continente americano, incluyo Canadá y Estados Unidos en el grupo porque son los principales. Tú sabes muy bien a qué me refiero. Eh, en vez de preocuparse por eso, que se preocupen en, ok, ¿qué es lo que el pueblo necesita? Ah, mira, el pueblo necesita que se mejore la educación, como es en el caso de este país, lamentablemente. Bueno, pues entonces vamos a destinar los recursos necesarios para eso y que por favor que no sea solamente construcción de escuelas, que ya estamos cansados de eso. Ese es el problema, que queriendo mejorar la educación y tratando de moverla tan extendida, es lo que va a mejorar en la educación. Al principio, esa fue la visión que tenía No diga, cierto presidente, ujú, y queriendo él haciéndolo así, que él le iba a mejorar la educación. En realidad no fue así. Eh, ya esos puntos había que lo analizamos en el tema de la educación, sí, y bueno, como dijimos, había que mejorar, vamos a decir, qué es lo que quiere el estudiante para mejorar en esa parte ujú, y darle entonces de ese estudio que mayormente tenía el espacio libre de la tanda extendida, porque la tanda extendida no era algo fácil. Ya por la gente que estaba acostumbrada a nada más tomar clases de 8 de la mañana a 12 de la tarde o a 1 de la ujú, tarde, y exacto. vienen de las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces, era Sí, un cambio drástico, pero el problema es que entonces en ese espacio que se tenía no se trabajaba en lo más importante, que era mejorar cierta capacidad que quería el estudiante. sí, pero son cosas ya que el gobierno tiene que analizar, como tú bien dices. Ujú. Y también otra cosa que considero importante es que los gobiernos tienen que dejarse de las bromas de ser amigos de la Organización de Naciones Unidas. Mira, y para mí no hay cosa que ha causado más daño en un país que pretender cumplir lo que las Naciones Unidas digan. A mí me importa bien poco que me digan 50 gente supuestamente experta. Para mí las Naciones Unidas perdieron su sentido desde que se aseguraron que no haya guerra mundial.
Sí, lamentablemente las Naciones Unidas ya no es como antes, como tú lo habías dicho, ya el prestigio que ellos tenían lo fueron perdiendo y lamentablemente en vez de hacer un bien, están haciendo un mal. Sí, Y la supuesta niveles de expertos, esos son expertos, pero en expertos en agarrarte cierta cantidad en qué me beneficia y qué no. Entonces lo que no me beneficia, yo se lo tumbo. En mm, las Naciones Unidas, como rol es cumplir, vamos a decir, cierta debilidad que tiene el país y tratar de solucionarlo. Pero solucionarlo no de una manera que, queriendo aquí, siendo ejemplo de la República Dominicana, es tratar de unir República Dominicana y Haití. mm. Eso no fue la solución No, que, porque entonces, en los otros países, exacto. vamos a ignorar a los otros países. Pero yo no entiendo. No, Por lo exacto. menos, el ejemplo más claro que por lo menos estamos viendo ahora mismo, para tener una idea de qué es lo que quiere hacer las Naciones Unidas. Mira, te voy a dar un ejemplo. Tú sabes que las Naciones Unidas quieren, pero no te lo dicen de forma clara. Tú tienes que matarte a investigar. Quieren, por ejemplo, que en todos los países, independientemente de lo que el pueblo diga, el aborto esté aprobado, la ideología de género esté incluida, aunque el pueblo no quiera. Yo me digo, señores, respeten la soberanía del pueblo. O sea, Eh, el gobierno responde al pueblo, no a la ONU. Sí, ese es lo principal, ya que cierta prédica habló de la ONU y más o menos qué es lo que ellos querían pintar. Ah, Y sí, ellos querían solucionar todo tipo de problemas, que no hubo odio, que no que era no lo haya, otro, que no exacto. hubo discriminación y que vamos a solucionar el planeta. Oiga, muy bonito lo ponen, pero entonces me estás quitando la opinión mía. Me estás quitando la libertad que tengo de hablar con eso. Y me estás quitando qué voy a quejarme, qué voy a decir en contra de eso. Entonces, en vez de ellos respetar mi opinión, lo que prefieren es eh, no sé decir la palabra, porque yo creo que no es oprimir, porque entonces si yo digo esa palabra, entonces lo estoy diciendo como si yo estuviera hablando de patriarcado, me está oprimiendo y cosas así. Entonces Sí, no, yo no entiendo. voy a hablar de esa palabra, pero más o menos tengo una Te idea. están censurando. Sí, me van a censurar, me van a funar, Sí. pero bueno, más o menos tengo una idea de qué me quiero llegar con respecto a No, eso. exacto. Entonces, yo considero que en ese sentido, el gobierno, y mira que yo estoy hablando de otro país para no hablar de los partidos de aquí, porque para mí partidos de aquí cada uno busca lo suyo. Voy a hablar de un gobierno de fuera, que según el mismo pueblo dice que le está gustando cómo está haciendo todo, y yo sé que voy a ser repetitivo, El Salvador. No, Ese hombre dijo, miren, me alegro de que ustedes estén observándonos. Me molesto que estén hablando mal de nosotros, pero yo voy a hacer lo que sea necesario para el pueblo y yo respondo al pueblo. Punto. Yo creo que así debería ser un presidente. sí, así debería ser, pero lo que pasa con nuestro país es que a veces estamos tan arraigados con otros países externos Sí, que en vez de solucionar por nosotros mismos, por así decirlo, los problemas que tiene nuestro país, perdón, entonces preferimos que lo que viene de afuera nos beneficie, aunque nos dañe un poquito. Que esa es la mentalidad que tenía cierto candidato de que él, todo lo que decía Estados Unidos, entonces estaba bueno sí. aunque sea malo, pero él estaba bueno. ¿Por qué? Porque entonces le daba una prestación de que él estaba interesado en las decisiones que tomaba Estados Unidos y viendo que Estados Unidos le responden, perdón, entonces él apoya a Estados Unidos. Sí, eso, bueno, en cierta forma, buscando un beneficio de países de fuera. Sí, eh, aunque llevan una cosa a la otra. Entonces ese es el problema, que quieren buscar la cosa ahora mismo, pero no entonces no ven en el futuro. es, ¿Cuáles son las consecuencias que puede causar? sí, y realmente son situaciones, o sea, tanto esa como muchas otras, que traen problemas a un país. Y hablando de problemas, vamos a mencionar, ¿qué te parece? Mencionar algún que otro problema que tú veas de que sufre este país que no se ha podido resolver, que tú consideres que la autoridad estatal tiene que resolver. eh, ellos deberían de resolver a la criminalidad que ellos están teniendo
lo que estaban en el poder, tanto sea anterior como el que están ahora. Ujú. Porque entonces tú me estás queriendo, vamos a decir, apresar a lo del gobierno anterior, está bien. Pero entonces, si no veo un avance de que ciertas personas deberían estar en sometición de justicia y que por lo menos de tu partido tú estás viendo que hay debilidad y que también están abusando de eso, entonces una cosa que debería solucionarse lo más pronto posible. Si queremos aplicar lo de Bukele. Sí, porque realmente, a ver, beneficioso para... Para el partido que está o Sí, el que va adelante, muy bien sí. para ellos. No, y yo he visto, no sé si tú te has dado cuenta, pero hubo un candidato que siempre que criticaban algo de un gobierno, bueno, del gobierno actual, él siempre decía, no, porque si yo hubiese sido el gobernador, el presidente, yo habría hecho esto o aquello. Y todo el mundo siempre le decíamos, mi hermano, pero usted ya tuvo un cargo y usted no hizo Y nada. no resolvió. Cierre la boquita y siga avanzando con su vida. Sí, sí. Eso, tú sabes que eso, todos los que han querido un cargo para criticar quieren eso. Pero, Sí, porque de lejos es muy fácil decir. Ahora, cuando tú estás en el cosa, entonces, bueno, las cosas cambian y dirán, hay que ir a un proceso, pues yo, ok, buscan todas las cosas posibles. Te quieren arropar con palabras bonitas. ujú, entonces, como tú dices, eso de la criminalidad, yo estoy de acuerdo y realmente eso es algo que ya tiene muchos años aquí. Así que debiera solucionarse. Otro problema que yo veo tiene que ver con lo que yo iba a decir lo de la policía, pero lo de la policía también es algo que en cierta forma lo hemos mencionado en el episodio de la policía, eh, que es, por favor, denle un mejor salario, eh, hagan un trabajo de reestructuración decente con esta gente, porque sí, nosotros en cierta forma le tenemos miedo y estamos enojados con ellos por todo lo que Ajá, mencionamos. pero tampoco no es culpa de ellos. Y así como tú dices que debemos hacer una reestructuración de cómo deberíamos pagar y cosas así. Entonces, eso sería un trabajo sumamente enorme y se necesitaría demasiado tiempo porque el problema es que nosotros estamos demasiado acostumbrados a tener cierto tipo de libertinaje en la calle, en donde sea. Entonces, a la hora de cosas, entonces queremos hacernos unos machitos de que usted no me puede hacer eso así, patrón, y cosas así, y queremos también abusar de los policías. Entonces, a veces queremos abusar de lo que la autoridad nos establece. Y cuando hablamos de reestructuración, es que tenemos que analizar cuál es el problema. Luego de analizar el problema, buscar la solución de tal manera y de que de tal manera pueda, por lo menos en un futuro, ayudarnos. ¿A qué me refiero? Que esa reestructuración debemos de decirle a la autoridad que debemos aumentarle el sueldo. Luego de aumentar el sueldo, ellos tienen que trabajar también con el tránsito, porque el tránsito Así también. es muy importante porque tenemos demasiado libertinaje con el tránsito y es un problema grave. Entonces, cuando se quiera organizar el tránsito, luego va a crear un caos, por lo menos las primeras 2 semanas o 3 semanas. Y ya con el tiempo es que se va por lo menos acostumbrando a la persona. Sí, o sea, son muchas situaciones que realmente se pueden ver en el gobierno y que son cosas, vamos a ser honestos, son cosas ya que tienen sus años aquí. Ujú. Más o menos se resolvió, creo que lo que es el mirador del Yaque, o sea, cuando tú sales de la Yapur Rumi, que tú vas para la fuente, toda esa zona, recuérdate que hicieron un cambio enorme ahí. Eso está bien. Tú ves, Sí, ese es un eso. ejemplo de trabajo de tránsito, que Ujú. está bien. Pero como tú dices, hay muchas otras. Algo que de verdad yo quisiera que se solucionara. El tránsito de Santo Domingo, que siempre tenemos que estar diciendo, es horrible. Sí, sumamente horrible, pero ya por lo menos con esto lo de el monorriel y eso se va a tratar de solucionar. No, sí, también. O sea, es horrible, pero está en proceso. Vamos a ver Tanto- cómo termina. Vamos a ver cómo termina, porque no es que algo se va a terminar de un día al otro. No, exacto. Ahora, eh,
porque ya hemos hablado de lo que tiene que ver con los gobiernos y todo eso, de aquí del mundo. Pero yo creo que es una buena idea para comparar, me refiero, lo que tiene que ver con cómo muestra la Biblia lo que es un gobierno. O sea, tú sabes que en la Biblia hubo reinos y eso. Y creo que sería una buena, sería interesante más o menos hablar un poquito de eso. Por ejemplo, cuál gobierno, reino tú recuerdas de la Biblia? El reino de David. Oh, El- sí, cierto. yo creo que ese es un claro ejemplo. Antes con el rey Salomón, si no me equivoco, que David simplemente era alguien que tocaba la arpa, que tocaba instrumentos, y luego alguien vio en él que tenía potencia para ser Sí, guerrero. Creo que y Dios le dio la, le, bendición, podemos decir. vamos a decir, la bendición, le dio a David para que él pudiera dar el frente para pelearse con Goliat. Sí. Así vencerlo y luego ser reconocido para que al final Salomón queriéndolo, matándolo de nuevo a David. Lamentablemente fue un proceso lo de Salomón y David, pero luego David al tomar el reino fue un claro ejemplo de que fue un gobierno que él tuvo como Sí. rey. No, sí, también. Yo creo que es un buen ejemplo que tú mencionas porque David fue un rey que en vez de tener que buscarle fuera, él supo resolver las cosas. Por ejemplo, la invasión de Filistea la resolvió. Lo que tenía que ver con el proteger su territorio, lo protegió. Ujú. Ahora, claro está que el reino de David fue un gobierno militar más que nada. Sí. Tampoco que nosotros debemos estar, vamos a levantarnos en armas y dispararle a toda la gente que no, Ah, tampoco pero así. supo defender su tierra. Y creo que Ujú. eso es lo importante. Eh, y tú mencionaste a Salomón, Salomón para mí, de verdad, ese otro que para mí, excelente. Al menos los primeros años. Y es que Salomón era un hombre que sabía hacer que su país creciera económicamente. O sea, yo creo que una vez en una prédica se dijo más o menos cuánto dinero tenía, no sé si era que tenía Salomón o que el reinado de Salomón había generado nada más con él. Y dije yo, wow, porque ese hombre sabía, o sea, los impuestos no eran tan altos. O sea, él vio que había un crecimiento económico y que con pedirle poco al pueblo era suficiente. Salomón yo diría que es como, déjame ver, no es que yo vaya a mencionar el nombre, pero es la parte que más trabajó, la parte turística. Creo que sí, porque Israel en ese Ah, entonces sí, sí, era sí. un lugar donde se transitaba, donde se comerciaba y había mucha gente interesada en Salomón y se convirtió en un atractivo en el país y la Ujú. gente iba a verlo, se pagaba un impuesto para eso y oye, generaron Sí, millones. generaron. David creo que vio cada punto que, como estábamos mencionando, del gobierno, que es lo que necesita. David fue Salomón. resolver, bueno, sí, Salomón, pero con David. Ya, tú te refieres que cada uno supo ver. Por lo menos David y Salomón, pero con la ayuda de David fue que pudo ver qué es lo que Bueno, necesitaba el sí, pueblo. claro, porque su padre lo preparó. Claro, ¿qué es lo que necesitaba, qué es lo que necesitaba el pueblo en sí? Vamos a decir el pueblo en sí porque era lo que ayudaba a crecer entonces el gobierno, ya con ayudar al pueblo. Luego, entonces vio los puntos fuertes y débiles y luego él fue mejorando y tratando de mejorar los puntos débiles y mejorar ya lo que había de fuerte. No, sí. Y también una cosa que yo considero importante de Salomón, y bueno, de David también, pero David tú sabes que tuvo un conflicto ya casi al final de su vida. O no de su vida, durante su reinado hubo problemas. Sí. Eh, en el de Salomón fue que él construyó el templo. O sea, David quería construir el templo. Dios le dijo no porque tus manos ya están manchadas de haber matado a tanta gente, vamos a dejarlo a tu hijo. Y Salomón fue que construyó el templo. Y hasta cierto punto el pueblo se mantuvo fiel a Dios por medio de eso. Que luego Salomón se desviara y el pueblo se descarriara al final, bueno, ya eso es algo que tristemente pasó. Ujú. Pero el punto es que tanto David como Salomón
buscaron que el pueblo se enfocara en Dios, que considero que eso es lo Sí, importante. eso fue lo importante. Ujú. Creo que fue un buen claro ejemplo en tratar de que el pueblo se enfoque en Dios, así ellos hacer la cosa buena delante de Él. Exacto. Otro reinado, pero que realmente no lo recuerdo mucho, es, no sé si tú recuerdas que hubo un rey, creo que tenía 8 años cuando comenzó a ser rey, que Ah, era sí, Josías. sí, sí, yo había escuchado de él por el dato de que él fue rey a los 8 años. Exacto, él, ah, Josías fue un rey que su padre y su abuelo habían sido reyes malos, pero él como que se había interesado en crecer en las cosas del Señor y en guiar al pueblo para que crecieran las cosas del Señor. Y fue un buen rey. O sea, pero a mí lo que me sorprende es que siendo tan joven, se haya mostrado interesado en guiar al pueblo ante las cosas de Dios. Y para mí eso es lo importante a ver, no voy a decir que que un gobierno debe obligar, pero sí enseñar valores. Sí, yo creo que fue más como un talento de Dios. Y como Cías tenía poca edad, pero tenía ese talento de poder guiar a un pueblo, entonces creo que fue lo más importante, fue como Dios le dio ese talento a él para poder guiarlo en el camino del bien al No, pueblo. exacto. Entonces, podemos decir que esos son algunos de los ejemplos que se pueden dar sobre ese tema. Eh, Ahora, vamos a hablar en lo que tiene que ver con qué debemos tomar en cuenta a la hora de escoger candidatos. Mira, yo sé que no te gusta hablar de personas en sí, así que vamos a ir nomás a criterios a la Ujú. hora de elegir un candidato. Yo creo que el número uno debería ser, es por lo menos que haya vivido en la parte mala del país o no sé, de otro país o de la No, zona, vamos a hablar vamos a hablar de la zona, de la zona. luego de que haya visto lo malo, analizar qué cosas puedo mejorar, qué cosas a la hora de mejorar pueden traer cosas buenas, cosas malas, y verlo por lo menos así, verlo desde ese punto de vista. Y tratar de mejorar, no simplemente hacer de que con este gobierno, que no sea de palabras, sino sea de acción. No, sí, estoy de acuerdo. O sea, que nosotros cuando vayamos a votar veamos que realmente va a ser. Y no solo que va a ser, que lo haga. Ajá. Porque para mí muchos son de palabra, palabra, palabra y no Y hacen nada. no hacen nada. Lamentablemente, muy bonitas las Ujú. palabras. Pero esas bonitas palabras no lo refuerzan con las acciones que ellos hacen. Sí. Otra cosa que yo considero es que, por ejemplo, porque está lo que tú dices de que tienen que mostrarte el plan, el cómo se hace y que se vea haciéndolo. En el caso mío, que se muestre que está de acuerdo con los valores que tengamos como pueblo. Digo como pueblo porque tenemos que hablar dentro de un sistema democrático. Ujú. O sea, la mayoría es la que habla ante el pueblo. Así que esa persona que se escoja tenga los valores que representen al pueblo. ¿Cuáles son esos valores? Bueno, normalmente uno tiene simplemente que observar cuál es la percepción del pueblo ante diferentes cosas. ¿Qué es lo que piensa el pueblo, por ejemplo, de la acerca de ciertos crímenes? Ah, eso es malo, eso es bueno. ¿Qué piensa acerca de esos temas? Eso es bueno, eso es malo. Son cosas que uno tiene que analizar. Y también de tu criterio propio, porque tampoco me voy a poner yo que simplemente analizar la gente de fuera, sino también de ti mismo. Creo que eso es bueno observarlo. Y si somos cristianos, obviamente, que debemos velar que esos valores que representen sean según lo que dice la Biblia. Exacto. Yo creo que guiando del ejemplo de la Biblia, aunque es muy difícil de que ellos lo hagan tal cual como la Biblia, pero No, si ellos toman los valores principalmente de la Biblia, que ellos lo quieren implementar al pueblo, yo creo que es un big W, le diría yo. sí, no, exacto. Entonces, creo que esos son puntos que como tú mencionas, mencionaste los tuyos y mencioné el mío, son puntos que debemos tomar en cuenta para lo que viene a ser la elección de un candidato. Eh,
iba a hacer el chiste de, por favor, no cojan de tal partido, pero ya sé que tú me habrías dicho, no, Carlos. Así que voy a dejar el chiste de lado, me lo voy a quedar para mí. Eh, pero nada, eso es lo que nosotros tenemos que decir en cuanto a el tema del gobierno. Así que esperamos que les haya gustado este episodio. Si es así, por favor, denle like. Si creen que este tema puede ser de interés para otros, por favor, compartan. Y si creen que hay algo que podemos mencionar, que se nos olvidó mencionar, pónganlo en los comentarios. Si tienen algo que decir sobre el tema, adelante, pónganlo en los comentarios. Voy a atreverme a decir que si piensan que nosotros hicimos referencia a un partido o a otro, pueden ponerlo, pero por favor no discutan en los comentarios. Sí, por eso que tratamos, por eso que vamos a tratar de evitar los problemas posibles, porque lamentablemente u otro, algo se tiene que pegar Sí, a la hora de dar ejemplo. sí. Entonces, ya ustedes saben, esperamos que les haya gustado, que compartan y que, por favor, interactúen con nosotros en los comentarios, que estamos siempre pendientes. Así que, sin nada más que decir, muchísimas gracias y adiós. Chao, chao.